Nosotros estamos aquí ya en el estudio con Luis Roa, abogado laboralista, abogado de los trabajadores, también asesor del Ministerio, seguimos, ¿no? Seguimos Asesor del Ministerio, Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Lucho, ¿cómo estás? Muy bien, acá con el calor me ha traído el verano. La calor. La calor, lo que mata es la calor y la humedad. La humedad es cierto. Sí, es cierto, pero bueno, ya está. Es el verano porteño. Hay cosas que matan peor, me parece, últimamente. Y viste que aprieta todo, ¿no? Se siente más el calor. ¿Cómo viviste el paro, la movilización de la CGT? En el bloque anterior hablábamos de decir, había muchas expectativas, ¿no? Porque el paro se decretó un mes antes, más o menos, de lo que se realizó. Digo, fue el 24 y creo que ya en diciembre estaba anunciado que se iba a hacer un paro y movilización. Sí, había una demanda de un sector de la sociedad que a mi juicio, y esto es tal vez un prejuicio personal, cree poco en los sindicatos, pero le demandaba mucho. Uh-huh. Y que pedían un paro a los 15 minutos de haber asumido Javier Milei. Hay dos discusiones. Bueno, ¿por qué no se podía lanzar un paro inmediatamente? La primera, bueno, obviamente se le atribuía a la falta de reflejos o de convicciones de la CGT, el no querer adentrarse en una medida de fuerza semejante. Pero lo cierto es que, y sobre todo después, primero por el antecedente con el macrismo, y muchos le achacan cierta desidia frente al gobierno de Alberto Fernández, lo cual no comparto en eso porque la CGT no habrá hecho paros, pero durante 4 años la conflictividad sindical fue muy alta. Ahora, hay una cuestión, una imposibilidad básica, y es en términos políticos. Yo creo que el que no pueda medir realmente el voto del mes de noviembre y darse cuenta que buena parte del voto que acompañó a Milei es también representado por la Confederación General de Trabajo y forma parte, consciente o inconscientemente, de ese movimiento obrero, bueno, el que no lo vea realmente está viendo otro canal. Y el paro no había sino que construirlo. Uh-huh. Esa es la verdad. Y yo creo que ahí tuvo muchos reflejos. Primero, siendo tiempista. Segundo, porque fue construyendo eso. Fue construyendo consenso en la sociedad. Fue construyendo consenso en todos los sectores de la sociedad que están fuera del movimiento obrero organizado, sumó a los movimientos sociales, sumó la CGT a otras centrales sindicales luego de décadas de discusiones menores como las 2 CTA, sumó a todos los sectores del movimiento obrero, sumó geográfica y territorialmente, no solamente lo que solemos decir que la CGT es a Sopardo 802, sumó también a las CGT regionales, uh-huh. Lo que se vio un trabajo que viene de hace 3, 4, 5 años creciendo. Bueno, hoy eso ha dado sus frutos y fue un paro muy representativo, fue un paro construido, un paro que no solamente desafía al gobierno en sus políticas públicas, sino que desafía el sentido común, esa orientación del sentido común que se ha construido en los últimos años, poniéndose la CGT a militar la base, militar el abajo. Hasta internacionalmente se trabajó. Que sí, la CGT siempre fue media reacia a esos alineamientos internacionales, fue muy novedoso y hoy es un actor preponderante. ¿Cómo ves? Porque ahí hay dos planos, ¿no? Todo este consenso que vos decís que construyó o que intenta además seguir construyendo la CGT con los otros sectores, pero también se paró de frente a los representantes del pueblo en el Congreso, digamos, a los diputados, y a establecerle un límite, decir, ojo con lo que hacen, ojo con lo que votan, sí, ojo con las medidas que toman. De hecho, algo de eso se vio, algo de eso, bastante se vio de eso, porque no se limitó a hablar con los diputados y diputadas del Palo, fue más allá, habló y exigió públicamente, sino que se sentó con todos los bloques. Uh-huh. Había imagen, había postales, una foto maravillosa. Había postales de realmente memorables,
entre comillas, la ultra burocracia sindical y la ultra izquierda, y la ultra izquierda trotskista. Estoy exacerbando obviamente los perfiles ideológicos, pero muchas veces así mismo se gustan ver así. Sí. Pero y verlos juntos me pareció muy saludable. Muy saludable, y eso sucedió. Pero con respecto a la interpelación de los diputados, es decir, se habló con los radicales, se habló con el grupo de Pichetto, se habló con la izquierda, no solamente con los propios, sino es hablar y rendición de cuentas. Ahí está, han empezado hoy mismo, y ayer empezaron las regionales a preguntarle a los diputados tucumanos, al diputado tucumano, ¿qué onda? Claro. Y yo creo que eso también es importante, no solamente solicitar, sino rendición de cuentas al pueblo. Y está adquiriendo una gimnasia interesante en este pleno enero. Enero, sí, en un enero bastante movido, y la CGT hablaba ayer con gente de a pie, sí, creo, o me parece que también en la militancia hay mucha confusión en relación a lo que es el movimiento obrero, a lo que es la CGT, ¿no? Por esta cuestión de los burócratas, no se mueven, siempre tarde, ¿no? Es decir, un desconocimiento a cómo se mueve el movimiento obrero. Primero. Y segundo, ¿no? A mí me causaba mucha gracia porque Daer es rubio de ojos azules, digamos, ¿no? Ha renacido un nuevo Daer, porque, bueno, Daer hasta ayer era un poco menos, estaba equiparado con Acuña, digamos, no eran dos feos, malos. Y hoy aparece con un discurso, ¿no? El discurso de Daer fue bueno, el discurso en el día de la movilización, ¿no? Entonces impactó, como diciendo, mirá Daer, al final no era tanto como creíamos que era. Es que es la mirada de algunos sectores, de la mesocracia, de la clase media, fundamentalmente, no se agota ahí. Muchas veces vemos compañeros que no tienen nada que ver con la clase media y toman esta lectura, de pensar a los personajes como personajes estáticos, ¿no? A ver, un dirigente sindical, pero como un dirigente político, como cualquier dirigente del espacio de lo público, no solamente es lo que es, sino lo que decide representar. Y yo he conocido personajes, o en la historia ha habido personajes nefastos que de pronto en un momento dado representan determinados intereses. Y en la medida que siga ese rumbo y en la medida que siga ese trayecto y por el tiempo que dure ese trayecto, representan determinados intereses. Y hoy yo no le puedo reprochar nada a Daer, absolutamente nada. A ver, tenemos gloriosos dirigentes que pelearon contra el neoliberalismo en los 90, y de pronto en la década del 10, hace 10 años, eran la hija de la lágrima en la Plaza de Mayo juntando un puñado de trabajadores en contra del impuesto a las ganancias, después de haber llenado una avenida 9 de julio. Es decir, sí. Decidieron representar intereses distintos. Cuando decidían hacerse cargo de los intereses de la grande mayoría, llenaban 9 de julio. Y cuando decidieron tener una agenda pequeñita, y no los acompañó nadie. Es decir, será en función de lo que decían representar y será en función del tiempo que deciden representar sus intereses. Además creo que es la representación, es la CGT, ¿no? Es decir, son organizaciones de los trabajadores, digamos, son las estructuras de los trabajadores que representan. Después los dirigentes ¿no? Juegan y son más representativos en un momento y menos en otro. Creo que ahora quedó un espacio vacío que debió llenarlo la CGT, además. Sí, me hace acordar, creo que lo dije en esta misma radio hace unas semanas, que en algún punto, no en cuanto a las similitudes ideológicas ni al debate público, pero en algún punto se parece al debate de hace exactamente 40 años.
es decir, un peronismo como expresión de la oposición totalmente desgranado, sin conducción política, y que ese espacio político fue representado por la expresión social que implicaba la CGT. La CGT de Ubaldini. No quiero hacer ninguna comparación entre Lear y Ubaldini. Bueno, pero ha estado entre, muy presente. Pero esa lógica, es decir, la CGT habitando el espacio de lo político. Y esta especie de carencia de conducción de lo político. Bueno, recién los estaba escuchando a ustedes en el bloque anterior. Bueno, el rol de nuestros diputados, de nuestras representaciones parlamentarias, ciertamente a mí me huele como que hay un saldo deudor, pero podríamos decir, no, bueno, afiancemos o prolijemos el rumbo, afinemos el rumbo, pero está faltando también conducción política. Sí, sí, claro, por eso digo que ante la ausencia, ese vacío que se produjo, ni bien gana Milei, ¿no? Se produce una sorpresa, es decir, si bien se sabía que era posible, había un gran deseo que no lo fuera. Y se siente un vacío, se siente ¿y ahora qué? ¿Y ahora con quién? Digo, me parece que ahí, ante los primeros DNU y ante las primeras medidas, aparece una presencia decisiva de la CGT. Obviamente que yo no creo que la CGT ocupe finalmente, no voy a hacer juicio de valor si tiene o no tiene que ocuparlo, pero yo creo que finalmente el espacio de lo político va a tener que redefinir, va a tener que afinar las cosas. ¿Cómo ves esa situación? Porque es cierto, bueno, la CGT empezó presentando, ¿no? Que fue de alguna manera al principio medio criticada. Bueno, no hay que ir a tribunales, hay que ir a Plaza de Mayo, ¿no? Empezó defendiendo muy puntualmente el tema de las leyes o de los proyectos o de las reformas laborales, ¿no? Y fue ante un discurso en el Congreso que, digamos, fue bastante más allá, como pedirle cuentas o alertar a los diputados de las decisiones o de cómo van a votar y qué van a votar, pidiéndoles que rechacen directamente, ¿no? Pero bueno, después hay una construcción política que tiene que ir por otros andariveles. Y ahí digamos, creo que ¿no? hay un saldo deudor. Hay una o dos generaciones del espacio del campo nacional y popular que creo que han vivido en cierta comodidad, salvo los 3-4 años del macrismo, y con una correlación de fuerzas muy distinta. Es como que está faltando, ¿cómo se dice ahora? Musculatura. Viste que se usa mucho esa expresión. Creo que está faltando esa musculatura y esa dimensión como para realmente poner los puntos sobre las IES. Nadie le está pidiendo al bloque de compañeras y compañeros que haga lo imposible en función de los números que tiene, pero está faltando como cierta dimensión y de fortaleza política como para poder plantarse. Tiene un perfil muy diluido, con una identidad muy licuada. Me parece que ahí tiene que ver también en parte con la falta de conducción, pero también de un sector político que creo que ha vivido demasiado en los oficialismos y en las comodidades de los despachos y le ha faltado esa articulación concreta, no me gusta decir, pero en definitiva es eso, en la lucha. ¿Cómo ves, es decir, o cómo lo ves o qué sabes o qué debería ser de aquí en más la CGT? ¿Cómo sigue? ¿Hay un plan de lucha? ¿Tiene una propuesta para adelante? ¿Hay una unificación finalmente en todo este trabajo, digo, del trabajo en la acción, de la unidad en la acción, como dice la consigna, con el resto con las dos CTA? Y con las organizaciones sociales, porque también
Es decir, cuando se compara, ¿no? Porque Ubaldini ha estado muy en los comentarios o en las comparaciones en estos días. Cuando se compara, vos decís, bueno, tenemos un movimiento obrero bastante, con características bastante diferentes, digamos, toda vez que es minoritario el movimiento o los trabajadores registrados y son mayoría los no registrados, digamos, ¿no? Entonces ahí hay un saldo, todavía hay algo por terminar de construir, cómo se construye eso. Pero ¿cómo lo ves en esta etapa, Milei, sin poner plazos de ningún tipo porque no lo sabemos? Ujú. ¿Cómo se planta la CGT de aquí en más? Es decir, ¿qué ves? ¿Qué perspectivas ves en eso? Yo la veo más, a ver, es una percepción. Veo mucho tiempismo. Y veo cierta capacidad de hacerse cargo de lo que está sucediendo. Es más, buena parte de la sociedad está depositando esa conducción de la oposición en manos de la CGT. Innumerables sectores de la cultura, del arte, del campo de los deportes, distintos movimientos sociales, los movimientos sociales, fíjate, siguieron la estrategia de la CGT, incluso las dos CTA, como decíamos recién. Pero yo creo que creo que forma parte de la estrategia no dar cuenta de un plan de lucha, pero el plan de lucha se está dando en la praxis, en lo concreto. Ayer te comentaba, salieron las CGTs de zona, más que de la zona sur, de Río Negro, de zona andina, la de Viedma, Patagones, salieron a increpar a los diputados que votaron para el otro lado. Dicen que esto va a ir a mayores y va a ser la CGT nacional, luego en esa lógica de la periferia al centro, y empezar a increpar al espacio de lo político. A ver, nada terminó con el movimiento o con la movilización del día miércoles. Ojalá fuera así, pero todo recién empieza y la votación pudo haber sido el jueves pasado y no se sabe aún si va a ser este martes o este miércoles, con lo cual me parece central esta idea que anda capeando en la CGT de apuntar, indicar, señalar al espacio de lo político y que rindan cuentas. Pero también va a haber está todo atravesado por la cuestión social, porque estos mismos dirigentes que están dirigiendo, a mi juicio y en este momento correctamente, un plan de lucha, entre comillas, o bajo cuerda, son los mismos que van a tener que discutir paritarias en pocos días y esto tiende a empeorar. Se hablaba de una devaluación en febrero, después del renunciamiento de Caputo de anoche, la devaluación puede ser mucho más brutal de la que vivimos antes, con lo cual, y esto va a impactar en las paritarias, y esto va a afectar a las conducciones sindicales, el manejo de obras sociales. Hay un dato que no estamos viendo, pero ayer Milei rajó a un dirigente, a uno al que manejaba la superintendencia de servicios de salud, es decir, aquel que actuaba como superintendente de las obras sociales sindicales. Esto no es un dato menor un día después de un paro. Y era un tipo de él. Bueno, esto también se está midiendo en la calle, en la temperatura. Esto también intenta ser un elemento de presión sobre la CGT, es decir, vamos a ver cómo se maneja la CGT en un escenario realmente muy hostil. No es solamente la reforma laboral, sino en lo cotidiano, y cómo este plan de lucha no declarado sigue avanzando. Hasta ahora parece más decisionista, pero yo en los dirigentes sindicales no creo. Eso es más típico de la política y de los centros de estudiantes, pero la CGT no va a la carga barraca, suele ser mucho más medido. Sí, avanza sobre cosas más pie firme, digamos, ¿no? No se lanza así como así. La alegre estudiantina, como claro, se decía, la alegre estudiantina, pero este paro a un mes, lejos de ser un desacierto, fue un gran acierto, porque en el medio pasaron muchísimas cosas. Como decían los antiguos, ¿viste? El paro hay que trabajarlo. Bueno, el paro se trabajó. Y el tema es que no se puede agotar con el paro. A ver, todo esto termina cuando realmente se detenga esta estampida
ultraconservadora y esto no es ningún ánimo de no pasa por no dejar gobernar al gobierno, que gobierne, pero no puede hacer cualquier cosa. No, no, pero además cuando ya sabes cuál es el objetivo o cuál es el plan, más vale que lo desbaratemos de antemano, porque esto de la gobernabilidad por un año, en el caso de que pasara darle esas facultades por un año, puede llegar a ser tremendo. Es que una cosa es dar gobernabilidad, un término bastante discutido y discutible, y otra cosa muy distinta, como decían ustedes en el bloque anterior, una reforma constitucional. Esto es una reforma constitucional. Y lo aclaro esto porque yo me acuerdo en mis pasos por la Facultad de Derecho, cuando nos decían que era una constitución, nos llenaban de palabras y palabras, que es la Carta Magna, la norma fundamental y la zaraza. Una constitución es un proyecto de nación. Totalmente. Una constitución es un proyecto político de nación. Y fíjate, cuesta mucho entender la reforma del 94, es decir, que parte, ¿no?, de esta, si querés, intentona de terminar con el Estado, se inicia allá. Pero absolutamente es una desarticulación del Estado Nacional, una descentralización inconducente, el ciudadano social se transforma en un ciudadano consumidor, montones de cosas. Esto, claro que no llamaba ninguna constituyente, pero es una reforma constitucional en tanto está implantando un modelo de nación. Es así de sencillo. Es decir, cuando nos quieren llenar en la Facultad de Derecho, al menos yo sufrí esa situación de grandes frases y grandes apotegmas. No, una constitución es eso, un proyecto de nación. Bueno, ¿viste ese proyecto de nación que, para ir cerrando, los países centrales, el imperio, como quieras llamarle, plantea hace 40 años o más que viene planteando el tema de que el futuro son la inexistencia de los estados? Que le pregunten a Trump. Bueno, por eso. Entonces me parece que estamos ahí en esto. Que le pregunten a Trump, a los chinos, a los rusos, y me parece que dejémonos con la sanata y estamos viendo efectividades conducentes, como decía Irigoyen, un poquitito más concreta. Más concreta. Lo cierto es que cada reforma de esta apunta hacia el control de los mercados sobre los estados, ¿no? Eso es así. Sí, y ahí hay un campo de disputa y no es solamente nuestro. Nosotros hicimos muchas cosas mal. Habrá que empezar a hacerlas un poco mejor, si no queremos disolver como país, como patria. Pero bueno, hay... Y la construcción, ¿no?, de la construcción de mayorías, pero construcción de mayorías, ¿para qué? En función Creo que hay que construir, sin irme a un debate estéril, hegemonías. Hay que... sí, la hegemonía, pero una hegemonía que vos, la hegemonía es muy difícil de construir si no sabés para dónde vamos. Como decía, ¿quién era? Lewis Carroll en Alicia en el País de las Maravillas. ¿Me puedes indicar el camino? Todo depende de dónde querés ir. ¿Dónde querés ir? Bueno, creo que el espacio, digo, va buscando por ahí. Hoy creo que se cumple el aniversario del País de las Maravillas, no sé si del autor o del mira vos. Sí, oye, ya lo vamos a buscar. Lucho, muchas gracias por este bloque. Si querés quedarte, te podés quedar y seguimos. No tengo problema, ya que estás acá en el estudio. Nosotros nos vamos a una pausa